A veces uno, cuando ora, a veces uno tiene que utilizar también eh, el conocimiento que Dios nos ha dado, aún hasta para orar. A veces uno ora y a veces ora de una forma que, que no tiene sentido, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, recuerda lo que dijo Jesús: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Oiga bien, y esto es lo importante, que a veces nosotros, por esa razón, repetimos eso cuando estamos orando, decimos en el nombre de Jesús. Oramos al Padre. Esa es la forma correcta, ¿verdad? Orarle al Padre. Pero de repente, hermano, nosotros, a todos nos pasa que salimos con unas cosas en nuestras oraciones que no se ajustan, ¿verdad? A la forma en que el Señor quiere que oremos. Hasta para esas cosas nosotros debemos de tener delicadeza. Para dirigirnos a Dios tenemos que tener delicadeza también, ¿verdad? Recordando siempre lo que el Señor nos ha enseñado, nos ha recomendado, ¿verdad? Tal vez ustedes se acuerdan cuando Jesús les dijo, los apóstoles le dijeron al Señor: enséñanos a orar, Señor. Y Jesús les dijo cómo orar. Ese es un modelo para nuestra oración. Así que todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, Él lo va a hacer. Y esa es la parte preciosa de la divinidad y la humanidad de Jesús. Estamos hablando acerca de la doctrina de Jesucristo, de la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Que a veces el Señor dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Y en otra ocasión Jesús dijo lo mismo: todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, yo lo haré. Usted puede buscarlo en la palabra. Ahorita se me vino eso, pero no tengo ¿verdad? Los versículos donde eso, en varias ocasiones hemos hablado acerca de eso. Todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y a veces dice el mismo Señor: todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, Él lo hará. Eso hace ver quién es Jesús. Es Dios mismo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Y hemos venido diciendo por qué razón. Hemos venido diciendo que han habido ataques a la personalidad de Jesucristo, a su obra redentora, a quién es Él, a su esencia. Han venido esos ataques desde el tiempo de los apóstoles, desde el tiempo de Pablo, del tiempo de Pedro, de Juan. Y ellos contendían con la palabra del Señor. Entonces ahora vamos a ver el día de hoy la segunda parte de la doctrina de Jesucristo. Y posiblemente terminemos el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hacer lo posible que de terminar el día de hoy. No vamos a leer el montón de versículos porque son cantidad de versículos. Si usted quiere más detalle de esto, este estudio lo vamos a poner, si Dios lo permite, el día de mañana o pasado mañana. Lo vamos a poner en la página web de la iglesia, ¿verdad? La doctrina de Jesucristo. En los videos van a aparecer como primera parte, segunda parte, pero en cuanto al contenido, al documento, que usted puede bajarlo o leerlo, usted solo va a buscar donde dice la doctrina de Jesucristo, ¿verdad? Ahí usted se va a encontrar con cantidades de textos y usted los puede leer en la casa. El día de hoy solo vamos a leer uno o dos de cada tema que vamos a hablar, ¿verdad? Y ahí vamos a estar viendo todos los demás textos que están ahí. Y hay más textos aún que no van a aparecer en la presentación el día de hoy. Entonces, pero como les digo, ustedes pueden ir al sitio web de la iglesia y usted puede bajar eso para tenerlo en su propia librería, ¿verdad? En su propio computador, o puede imprimirlo. Estos estudios los he estado sacando por ejemplo, la doctrina del cristianismo, que vamos a estar hablando por
bastante tiempo. La he estado sacando de unos libros de doctrina de la Iglesia de Dios. He estado sacándolo también de otros libros, como son como 3 o 4 libros que tenía ahí en polvo, llenos de polvo, y he estado sacudiéndolo y he estado viendo todo eso y comparando cosas, y he agarrado todo condensado y lo he puesto así para que sea más comprensible, más entendible, y que usted pueda leer más en su casa con detenimiento, ¿verdad? Entonces, pues gracias al Señor por eso. Y tenga cuidado con todo lo que sale en el internet, hermano. Créame que a veces uno cree que en internet se encuentran todos los estudios que usted quiere. No crea que eso es cierto, ¿verdad? No lo crea. Tenga mucho cuidado, porque hay muchas doctrinas que parecen bonitos, la doctrina de Jesucristo. Y de repente a usted le empiezan a decir cosas que no son así, pero como está en el internet y como dice ahí el título, este es la doctrina cristiana de Jesucristo, por ejemplo, usted se lo cree, ¿verdad? Así que tengamos cuidado con todas esas cosas, lo que leemos, lo que vemos, los videos. Porque hay personas que hasta han dicho que le dan gracias al Señor por la pandemia, porque han aprendido algunas cosas, pero yo creo que a lo mejor necesitamos otra pandemia más para que nos encamine al camino correcto, porque esta pandemia a muchos nos ha sacado del camino correcto. Entonces, a lo mejor te estoy deseando algo feo, no estoy deseando algo feo, pero a lo mejor si le damos gracias a Dios por la pandemia, porque nos sacó del camino, pues hay que pedirle a Dios que nos mande otra pandemia para que nos enderece en el camino. ¿No cree usted? Dios me les bendiga y vamos a empezar. Les voy a pedir aquí que me acompañen a leer. Vamos a leer bastante, pero vuelvo a repetir. Veamos la parte positiva de todo esto que estamos estudiando. Entonces, veamos aquí lo que dice estos estudios. Vamos a quitar esto que está aquí arriba porque nos está haciendo estorbo. Bueno, ahora sí. Entonces, vamos a leer. Acompáñenme en la lectura, hermano, ¿verdad? Vamos a leer, pero a lo mejor se torne aburrido, pero de repente vamos a ver algunos versículos bíblicos ahí. Y como le digo, si usted quiere entrarle más en lleno, pues puede bajar este estudio y lo puede estudiar con calma, ¿verdad? Entonces, veamos lo que dice la palabra del Señor en la segunda parte de la doctrina de Jesucristo. Jesucristo, su existencia eterna, quiere decir, Jesucristo ha existido toda la vida. Hay un texto que dice, Jesucristo es el mismo ayer, en hebreo sale, y hoy y por los siglos. Gloria al Señor. Ahí habla de la eternidad de Jesús. Miren lo que dice así, aquí. Su existencia ha sido eterna. Pensar en Cristo solo a partir del momento de su encarnación es depender totalmente de la historia de su vida en esta tierra, la cual fue muy breve y representó solo parcialmente la realidad de su existencia. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir es que si nosotros pensamos en Jesucristo, solo desde el tiempo en que nació, para después, para el tiempo que murió, fueron 3 años nada más. Si usted piensa en Jesucristo de esa manera, entonces el día de hoy tengamos otra opción. Jesucristo ha existido siempre. Hemos dicho siempre, y hay un estudio que dimos ahí, que el ángel de Jehová del Antiguo Testamento era Jesucristo. Que Jesucristo sí existió con el Padre de antes de la fundación del mundo. Ahí lo vamos a ver. Entonces, pensar en Jesucristo, desde que se encarnó en María, es limitar su personalidad a 3 años de ministerio. Pero si usted piensa a Cristo como un ser humano preexistente, eterno, un personaje, un Dios que ha existido toda la eternidad,
como la Biblia lo enseña, y lo vamos a ver, entonces esa es la correcta forma de ver a Jesucristo, ¿verdad? Y no desde que empezó a nacer. Es que la mayoría de nosotros tenemos ese concepto, que Cristo vino al mundo, pero y de que Cristo existió una vez que tuvo a luz, que lo tuvo a luz María. Y allí empezó a existir Jesucristo. No, no es así. Jesucristo ya existía desde antes de la fundación del mundo. Ahí lo vamos a ver. El Evangelio de Juan se inicia con informaciones que, aunque concisas, nos hacen conscientes de que el unigénito Hijo de Dios, a quien Juan le llama el Verbo o el Logos divino, Logos y Verbo es lo mismo, va mucho más antes que los recuentos de la historia. Es decir, Cristo inicia desde hace mucho tiempo, ¿verdad? No inicia con su nacimiento. Y esto, ahí lo vamos a estar viendo, eso que dice unigénito Hijo de Dios. Significa el único Hijo de Dios, pero para un griego, para un hebreo, para un judío, decir el Hijo de Dios, ya lo hemos dicho, implica decir Dios mismo, de la misma sustancia, por lo tanto es Dios mismo. Entonces, cuando la Biblia habla del unigénito Hijo de Dios, está diciendo que es Dios mismo, ¿verdad? Así que continuemos. Es Juan quien dice, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Mire, esto que está aquí es un versículo completo, del 1 al 4. Este era, hablando del Verbo, este Verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por ese Verbo fueron hechas. Y sin Él, nada. Sin ese Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mire, si usted lee todo ese capítulo de Juan, aquí lo tengo yo enfrente, usted lo puede ver también en su Biblia. Mire, hemos estado diciendo, hermano, que el libro de Juan es una cátedra de la personalidad, humanidad y divinidad de Jesucristo. Léase todo el Evangelio de Juan y ahí le va a dar cátedra de quién es esencialmente Cristo. Ahora, si usted lee del versículo 1, dice, en el principio, dice, era el Verbo. Y aquí dice, y el Verbo era con Dios. Y dice, y el Verbo era Dios. La Biblia enseña que el Verbo es Jesucristo. Ahí lo vamos a ver por qué decimos que es Jesucristo. Pero lo que quiero que usted se le meta bien es que en este versículo 1 dice, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios mismo. Y ese Verbo, dice, era en el principio con Dios. Yo quiero leérselo a usted el día de hoy en otra traducción. En la Nueva Traducción Viviente que vamos a ver, mire lo que dice ese texto. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. A veces es difícil traducir el verbo, el logos, la palabra. Pero esa palabra, ese logo, ese verbo, que aquí en el versículo 1 dice que era Dios. Dice, y la palabra era Dios. Ese es Jesucristo, ahí lo vamos a ver más adelante. Dios creó con Él todas las cosas, por medio de Él, y nada fue creado sin la palabra. En otras palabras, hermano, Jesucristo no es solo nuestro Salvador, Él es creador también. Y eso, al ser creador, lo hace Dios.
Y dice en los versículos que siguen, en la versión vieja, dice, todas las cosas. No dice que Dios, sino que está hablando del verbo. Y ese verbo es Jesucristo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Él es el creador. Si nos saltamos al versículo 10, que ahí vamos a verlo, vamos a tomar las cosas con calma. Sigamos aquí leyendo. Su actividad en el cielo, mire, en la existencia y permanencia del Hijo al lado de su Padre de la eternidad se describe también en las palabras del mismo Salvador, cuando dijo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estamos hablando de la eternidad de Jesucristo. En Juan 17:5 lo dice, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En otras palabras, hermano, lo está diciendo claro Jesucristo en esa oración. Está diciendo, tú y yo, Padre, teníamos una gloria juntos. Y esa gloria se remonta desde antes que hubiésemos creado esta tierra. Qué lindo, mire. Ahora usted dirá, pero entonces son dos dioses, porque él está orando a su Padre. Recuerde que Jesucristo estaba en ese momento como hombre, porque tenía un plan y la única forma de redimir al hombre era viviendo como hombre, sufriendo como hombre, muriendo como hombre. Ahí vamos a ver el texto que dice que él se despojó de su divinidad. Sigamos leyendo entonces. Dice, a Pablo le fue revelado que Dios nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Dios nos escogió. Jesucristo, dice, Dios nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo. Y Pedro afirma que Cristo, como el Cordero de Dios, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en los postreros tiempos. Primera de Pedro 1:20. De lo que estamos hablando aquí ahorita es de la eternidad de Jesucristo. Jesucristo ya existía en el cielo y existía como Padre, como Dios, como Creador. No eran dos, ni eran tres, era uno. Ahí viene el misterio. Sigamos leyendo. Jesucristo fue anunciado en las profecías. Su primera venida fue predicha por Jacob en Génesis 49:10. Usted lo va a leer eso en su casa. Por Ana también en 1 Samuel 2:10. También en el libro de los Salmos, venciendo los planes de los impíos. Capítulo 2, versículos 4 al 9. Sufriendo en la cruz en los Salmos 22 del 1, 7, 8 y 16. Y ofreciéndose en sacrificio, también en el Salmo 40, versículos 6 y 7. En otras palabras, Jesucristo fue anunciado por los profetas. Y no solo esos textos, hermano, hay cantidades de textos. Que Jesús fue pronunciado, por ejemplo, fue anunciado, por ejemplo, en Isaías hay varios textos de capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Todo eso ahí habla del Mesías que habría de venir. Ahora dice, y ocupando el trono eterno, también en Salmo 45. En Isaías, que es lo que estábamos hablando, su nacimiento original, capítulo 7, versículo 14. En sus nombres divinos que a Dios se le dio. Este es un texto muy precioso, Isaías 9:6. Dice, una virgen, un niño nos es nacido, un niño nos es dado, y amará su nombre, Padre eterno, Príncipe de paz, Dios fuerte. Léalo en su Biblia, Isaías 9:6. A ese niño que iba a nacer,
Usted puede imaginarse quién es ese niño que iba a nacer, ¿verdad? Y quien se encarnó y nació de María. Y dice que a ese niño se le iban a llamar todos esos nombres que solo se le da a Dios. También sale en Miqueas, el lugar de su nacimiento, 5:2. En Zacarías, su entrada triunfal en el burrito, capítulo 9, versículo 9. Estamos hablando de que Jesucristo ha sido eterno y que fue anunciado por los profetas, y ahora vamos a entrar a sus dos naturalezas. Desde el tiempo de los apóstoles, los padres apostólicos, y más enfáticamente después del concilio de Calcedonia, que estuvimos hablando el estudio pasado, la iglesia ha aceptado el misterio de la vida de Jesús con una personalidad y dos naturalezas. Interesante, ¿verdad? Sigamos leyendo. Entiéndase que esto no equivale a decir, ponga atención a esto, que el Señor tiene doble personalidad, como en los casos de desórdenes psicológicos, el síndrome de personalidad múltiple, que todos nosotros hemos escuchado eso. No, Jesús no tiene doble personalidad, no es loco él. Lo que tiene doble naturaleza, una persona nada más, ¿verdad? Entendamos esa parte. Número 1, vamos a hablar que la Biblia describe la naturaleza divina de Jesús. La Biblia describe la naturaleza divina de Jesús. La naturaleza divina de Jesús es idéntica a la del Padre en grado, calidad y esencia. Nadie que acepte la Biblia como la palabra infalible de Dios puede albergar duda alguna sobre la divinidad de Cristo. ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Usted tiene el Espíritu Santo viviendo en su vida? ¿Ha aceptado a Cristo como Salvador de alguna forma? No es que de alguna forma, hermano, hemos sido sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mismo nos da testimonio, como dice el apóstol Pablo. El Espíritu mismo nos da testimonio, dice, a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él es el que da testimonio de que todas estas cosas son reales. Y nosotros en el Nuevo Testamento podemos ver cantidad de textos donde se enfatiza la naturaleza humana de Cristo, la naturaleza divina, pero una sola persona. Sigamos entonces leyendo. Contrario a lo que muchos enseñan en los evangelios sinópticos, hay suficientes bases para establecer la divinidad de Jesús, tanto como lo hallamos en el cuarto evangelio, ¿verdad? Pasajes como Mateo 5, y ahí están los versículos 17, y después nos saltamos capítulo 9, versículo 6, después capítulo 11, Mateo, ¿verdad? Versículos del 1 al 6, después al capítulo 27, versículo 14, todo eso encontramos la divinidad de Jesucristo. Ahí vamos a estar leyendo uno o que otro por ahí. Encontramos todo eso, mire, Marcos capítulo 8, versículo 38, Mateo capítulo, en Mateo también 16, yo creo que les di mal la cita, el capítulo 11 es de versículos del 1 al 6 y nos saltamos al 27, y también el capítulo 14 de Mateo, versículo 13, después el capítulo 16, versículos 16 y 17, después saltamos al capítulo 28, versículo 18, después buscamos en Marcos 8:38 y dice mucho más que dan prueba de la deidad de Jesucristo. Son cantidades, hermano. Y a veces yo me pregunto, ¿cómo se pudieron confundir los que se confundieron? ¿Sabe por qué? Por el espíritu de error que a veces nosotros dejamos entrar en nuestra vida. Son espíritus de doctrinas, como dice Pablo, de demonios, que siempre, aún en el corazón, desde el corazón de la iglesia, surgieron tantas doctrinas de las que hablamos la vez pasada. Sigamos leyendo, dice, ahora, el Evangelio de Juan está lleno
de información de primera clase sobre cristología, con gran énfasis en la naturaleza divina del Señor. ¿Ve? Y solo, mira, aquí están todos esos textos. El texto que sale en amarillo es el que quiero que leamos. Y ya lo leímos. Pero ya leímos del 1 al 3. Ahora nos vamos a saltar al 14, que dice, miren lo que dice. O saltémonos mejor hasta el 10. Dice, en el mundo está hablando del verbo. Y el mundo por él fue hecho, Jesucristo. Y el mundo no le conoció. Dice, a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Oiga bien, ¿de quién está hablando ahí? No está hablando del Padre, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Jesús. Jesús vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Saltémonos al versículo 14. Y aquel verbo que estaba con Cristo, con Dios, en el principio, versículo 1, que era el mismo Dios, ese verbo se encarnó, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo quiero que leamos en esta versión, ¿verdad? Versículo. Sí, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, quiero leerle el versículo 10. Dice, vino al mismo mundo que él había creado. Vino al mismo mundo que él había creado. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a su propio pueblo, versículo 11, y hasta ellos lo rechazaron. Versículo 12. Bueno, el 12 no importa, saltémonos al 14. Dice, entonces la palabra que sale en el versículo 1, se hizo hombre y vino a vivir en medio de nosotros. Estaba lleno de fidelidad y de amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo de Dios. Qué tremendo eso. Ahora, si nos saltamos al versículo 18, que sale ahí también, en eso, saltémonos al 18. Nadie, se lo quiero leer en la versión de Nueva Traducción, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero el Hijo, el único Hijo, Él mismo es Dios. Oiga, y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿Por qué la Nueva Traducción traduce esto que dice? Mire, la vieja traducción dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Recuerdan que les dije que para un hebreo, no para usted, a los latinos no, para un hebreo decir el unigénito Hijo de Dios, es decir, Dios mismo. Y cuando dice que está en el seno del Padre, ese Hijo está viviendo a la par del Padre. Eso significa que estos dos personajes tienen la misma naturaleza. Los dos entonces son Dios. Eso es la significancia del hebreo. Por eso en la traducción, Nueva Traducción Viviente, lo describe de la forma que un hebreo o un judío podía interpretar ese versículo 18 que dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Y Él nos ha revelado a Dios.
increíblemente como usted dirá, sí, pero esas son palabras de hombre. No, hermano, esa es la forma en que un judío interpreta el capítulo 18, el versículo 18. Sigamos entonces con nuestra lectura acá. Dice, las epístolas también nos ilustran sobre el particular. El apóstol Pablo nos habla de eso. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Ahí hay varios textos que ponemos ahí, pero yo he subrayado nada más Romanos 9 porque no tenemos tiempo de leerlos todos. ¿Qué dice Romanos 9, hermano? Usted puede leer en su Biblia Romanos 9, ahí como está, porque vamos a buscarlo. Son pocos los textos que vamos a leer, porque hay bastante y usted puede leerlo en su casita. Pero en Romanos 9, versículo 5, lo dice claramente. Mire lo que dice el apóstol Pablo. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo dice, Jesucristo es Dios. Estaba leyendo ahora acerca de Pablo, hermano, y es bonito eso, ver los escritos de Pablo, cómo se convirtió, lo que dijo él. Y estaba leyendo varios textos que no los traje, donde dice que Jesucristo le mostró a él el Evangelio. Cuando dice que yo recibí este Evangelio de parte de Jesucristo, yo me pongo a pensar, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo ocurriría eso? Porque la Biblia no refleja, ni el mismo Pablo dice cuándo sucedió eso, de que Cristo le revelara tantas cosas. Hay varios, 3 o 4 versículos cuando Pablo dice que todo lo que él es, lo recibió de Jesucristo, ¿verdad? Todo eso lo recibió del Señor. El Evangelio, todo eso, él lo recibió de manos de Jesucristo. Ahora, ¿cuándo fue eso? Nadie puede saberlo. Dice que se le apareció Jesucristo cuando él está relatando. Creo que en qué capítulo es uno, creo que capítulo 15, o sí, creo que capítulo 15. Vamos a verlo después. Donde él dice dice, a todos se les apareció el Señor, se le apareció a fulano, se le apareció a Pedro, se le apareció a todos. Dice, por último, como a un abortivo, dice Pablo, se me apareció a mí. Cuando Pablo iba siguiendo a la iglesia, a Damasco, dice que un resplandor que lo dejó ciego y una voz que le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, Señor, ¿quién eres tú? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dice la Biblia que le dijo, levántate y vete a la ciudad allá en Damasco y espera ahí. Hermano, en todo ese trayecto, ¿qué pasaría? ¿Qué revelación? Hay otro texto que dice que hubo un hombre, dice el apóstol Pablo, que subió al cielo y oyó cosas inefables. Y eso que oyó cosas inefables, ¿qué habrán sido? La mayoría concuerda que Pablo está hablando de sí mismo en ese texto. Cosas dice que no se le es concedido al hombre oír. Y cuando él dice, Jesucristo me reveló, este evangelio me fue dado por él. Y hay otros textos lindos acerca de eso. Es increíble, hermano. Entonces, que el apóstol Pablo esté diciendo, Jesucristo es Dios, es por algo, ¿no cree usted? Tuvo una revelación especial. Ahora, quiero leerles ese mismo texto, Romanos 9:5, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana.
Jesucristo está defendiendo también aquí. Es que, hermano, perdón, Pablo está defendiendo aquí la personalidad de Jesucristo porque habían ataques. Y Pablo también lo defendió. Pedro lo defendió y Juan lo defendió a cacha y espada, como dicen. Pero déjenme terminar. Y quiero volver solo a leer. Abraham, Isaac y Jacob son antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, dice Pablo. Y dice, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas. Y es digno de eterna alabanza. Amén. Pablo dice, Él, Jesucristo, que se me apareció a mí y que me dio el evangelio y que me reveló muchas cosas. Él es Dios. ¿No será que Pablo también recibió esa revelación especial? ¿Verdad? ¿Algún tiempo en el trayecto de su vida? Entonces estamos defendiendo, hermano, la persona de Jesucristo. Usted debe de estar listo para defender esto. Ya vamos a terminar, espero que ya vamos a terminar. Vamos a seguir. Ahora la naturaleza humana de Cristo. La naturaleza humana de Jesús queda demostrada en la historia bíblica. Los griegos gnósticos y docetas negaron o distorsionaron la realidad e integridad de la naturaleza del Señor. Los docetas, los gnósticos y todas aquellas religiones y todas aquellas doctrinas falsas que salieron acerca de Jesucristo, de las que estuvimos hablando el martes pasado, todos ellos querían distorsionar la integridad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque había un plan satánico. Y ese plan satánico todavía existe hoy a través de los testigos de Jehová. Ellos son los que han distorsionado la personalidad de Jesucristo. Sigamos leyendo. Muchos decían que el cuerpo de Cristo no era real. Esos eran los docetas. Que se trataba de un fantasma o un cuerpo espiritual. Pero eso se debía al demasiado énfasis en la naturaleza divina del Hijo de Dios. Jesús se llamó hombre y así lo llamaron otros. ¿Dónde sale eso? Juan 8:40, Hechos 2:22, Romanos 5:15, Primera de Corintios 15:21. Hermanos, hay cantidad. Él mismo se llamó hombre. ¿Ve? Sigamos leyendo. Además se dice que fue manifestado en carne. Eso estuvimos leyéndolo en Juan 1:14, donde dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero hay otros textos más que ahí estamos. Mire, Primera de Timoteo 3:16, ahí habla otra vez el apóstol Pablo diciendo que Jesucristo fue, dice, indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿De qué manera? A través de la encarnación de Cristo. Pero el apóstol Pablo dice, fue Dios el que fue manifestado en carne. Eso le da a Cristo calidad de Dios. Y en Hebreos 2:14, que ese texto no lo hemos leído, me gustaría que lo leyéramos. También el apóstol Pablo hablándole a los hebreos, ¿verdad? Dice en el capítulo 2, versículo 14, déjenme leérselo. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cristo participó de lo mismo. Eso está refiriéndose a su humanidad. Cristo participó de carne. Allí dice Pablo, dice, así que cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. En otras palabras, hermano, Jesucristo no podía ser un fantasma, ni podía ser solamente Dios.
Jesucristo tenía que ser un ser humano para poder morir. Según ese texto, el propósito de la muerte de Cristo era que destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Ve? Ahí lo dice. Entonces, si Él ha venido como un fantasma, no hubiera muerto. Los docetas dicen que Cristo era un fantasma y que su sacrificio fue mentira. Porque un fantasma, ¿cómo puede ser sacrificado? Pablo aquí defiende eso. Pablo dice, hey, Jesucristo participó de este cuerpo y de esta y de mi sangre también. Él participó así como yo soy hoy. Así fue Jesucristo. Y dice, y él tenía un propósito para destruir por medio de la muerte. Es decir, una vez que él muriera, por eso, para destruir a través de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Entonces Jesús tenía que ser 100% humano para poder lograr la misión que encomendada del Padre de redimir al hombre y destruir el que tenía el imperio de la muerte. Gloria al Señor. Sigamos, ya vamos a terminar. Jesucristo estuvo sujeto a las leyes ordinarias del desarrollo humano y a las necesidades y a los sufrimientos humanos. Ahí tenemos todos esos textos. Todos esos textos dicen que Jesucristo nació, que tuvo hambre, que comió, que se puso triste, que todo eso son condiciones del ser humano, ¿verdad? Tuvo experiencias normales de la vida, que en Mateo capítulo 4 tuvo sueño, que tuvo hambre, que estaba cansado, etcétera, etcétera. Hermano, cantidad de textos, son cantidad, ahí los puede ver todos esos textos, donde se habla de la naturaleza humana de Jesucristo, ¿verdad? Así que hay demasiadas evidencias, no tenemos tiempo para leerlas todas, usted las puede leer en su casita, ¿verdad? Sigamos leyendo aquí. La confesión de la deidad de Cristo surge de múltiples testimonios del Nuevo Testamento. Primero, Cristo se nos revela no solo como siendo preexistente a la creación, sino también eterno. ¿Se da cuenta? La Biblia se revela, Cristo se revela a sí mismo. El Cristo se nos revela que Él existió antes de la creación. Ya leímos esos textos. ¿A dónde fue? En Romanos, también estuvimos viendo en Juan capítulo 1. Ahora, la segunda parte dice, se nos dice que en el principio era con Dios y que también Él era Dios. Eso ya lo leímos. Entonces, este es el testimonio del Nuevo Testamento. Sigamos leyendo más testimonios. En otros pasajes del Nuevo Testamento le atribuye a Jesús términos y títulos que son claramente títulos divinos. Pablo declara que Jesús posee la misma naturaleza del Dios mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 6. Me encantaría leer ese texto. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 en adelante. Un texto bien preciosísimo que estuvimos hablando de él, donde dice que él se despojó de su naturaleza divina. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios. Él no estimó el ser igual a Dios. ¿Se da cuenta? Porque hemos dicho de que cuando se dice el unigénito Hijo de Dios o el Hijo de Dios, se está diciendo en hebreo se dice que es de la misma sustancia de Dios, por lo tanto, es Dios. Haya pues, dice, es que versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué?
de su naturaleza divina, Él se despojó para hacerse hombre y poder cumplir el plan perfecto de Dios. Dice, y tomando, dice, y versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se da cuenta, Jesucristo no es un fantasma, fue hombre de carne y sangre. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Por qué se humilló? Porque Él llevó nuestros pecados en la cruz, haciéndose miserable, fea la palabra. Porque el que moría en una cruz era un miserable ladrón, lo más bajo de la sociedad. Dice versículo, bueno, ahí nos quedamos, usted puede seguirlo leyendo. Quiero leerle ese mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Tengan la misma actitud que tuvo Jesús. Aunque era Dios, dice Pablo, no consideró ser igual a Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo en la cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Este texto, si Dios Jesucristo se reveló al apóstol Pablo y le dio estas palabras, este evangelio, y el apóstol Pablo dice, esto es porque es la verdad. Y lo dice el apóstol Pablo. Ahí podríamos terminar con este versículo y podemos seguir leyendo ya para terminar. Y dice, sigamos, dice, Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Solo Dios perdona pecados. El mismo Jesús lo dijo, la misma gente decía, bueno, ¿quién es este para que perdone pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Oiga, Marcos 2, del 1 al 12, léalo. Tiene poder para perdonar pecados. A la mujer le dijo, tus pecados te son perdonados. A la mujer del flujo de sangre le perdonó pecados. A muchos Jesucristo, hay recuentos en los evangelios acerca de Jesucristo perdonando pecados. Sigue ahí, dice, se le llama Señor de la Gloria. Hermanos, el que se diga Señor de la Gloria es un título para Dios. Santiago capítulo 2, versículo 1. Jesucristo dice, acepta la adoración de Tomás cuando confiesa Señor mío y Dios mío. Jesucristo no le dijo, hey, no me llames así. Como ahí puse en la parte, se adora a Dios solamente en la parte de abajo, en Apocalipsis 22, se le aparece el ángel a Juan y Juan le hace reverencia en adoración y el ángel le dice, hey, no, yo soy un consiervo, un mensajero, nada más. Adora a Dios, le dice el ángel, adora a Dios. El ángel le dice, adoración solamente es a Dios. Pero aquí vemos en Tomás que Jesús, que Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Y Dios mío. Y Jesucristo no le corrige. Más bien le dice, porque me viste, creíste, Tomás. Bienaventurados los que creyeron, los que sin verme han creído. Gloria al Señor. Sigamos entonces. Pablo nos dice, con esto vamos a terminar unas 2, 3 slides más y ya son casi las 8. Dice, Pablo nos dice que en él habita toda la plenitud de la verdad, de la divinidad. ¿Qué significa eso? Mire, este texto, hermano, Colosenses 1:19. Es que mire, el apóstol Pablo como el apóstol Juan defendieron la naturaleza divina, pero fueron bien claros en decir las cosas. Dice, el apóstol Pablo dice que en él habita, en Jesucristo, habita toda la plenitud de la divinidad. ¿Verdad?
Déjeme leerlo, buscárselo ahí, ¿verdad? Para leerlo con palabras correctas. Dice, porque en cuanto agradó al Padre, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud, ¿ve? En él toda plenitud. Ahora, en la nueva traducción viviente dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Entonces, en estos textos, allí en Cristo habita toda la plenitud. El versículo 18 lo dice. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, hablando de Jesucristo. Él es, oiga bien, Él que es el principio. Él es el principio. Oiga, la Biblia dice que Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Eso habla de la eternidad de Jesucristo. Y mire ese texto que dice, versículo 18, lo hubiera puesto ahí, anótele usted, en Colosenses 1 del 18 y 19. Dice, Él que es el principio, no dice desde el principio, Él es el principio, dice, el primogénito de todo entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, ¿verdad? Toda plenitud. Es un versículo precioso para decir que la plenitud de que se habla aquí es la plenitud de Dios, ¿verdad? Sigamos leyendo. Bueno, ya se nos acabó el repertorio, ¿verdad? Se nos acabó todo y ahora lo que nos queda es nada más aceptar con fe que nuestro Señor Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. No son tres dioses o un Dios con tres cabezas, como lo pintan los testigos de Jehová. Dicen que nosotros creemos en un Dios con tres cabezas. No, y no es así. Es que Jesucristo es el mismo. Es el mismo Dios. Hay un texto en el capítulo, me gustaría leérselo. Lo estuve leyendo el día de hoy. En Juan capítulo 16. Me encantaría compartir con usted este versículo. Donde habla que la integridad de Jesús fungiéndose en tres personas. Me encantaría que usted lo lea conmigo. Y son palabras del mismo Jesús. Les dije capítulo 16 de Juan. Con esto terminamos. Ya antes nos pasábamos hasta 30, 40 minutos después de la hora, pero ya terminamos con esto. Entonces, versículo, bueno, vamos a ver. Vamos desde el versículo 1, tal vez el versículo 5 es lo que quería. Versículo o el versículo, no, capítulo 14. Capítulo 16 también habla de eso, pero en el capítulo 16 y en el capítulo 14 se combinan para decir que Jesucristo es el mismo Padre. Veamos, quiero que leamos capítulo 14, versículo 15. ¿Verdad? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, el que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, oiga bien lo que dice, pero vosotros, el mundo no conoce a ese consolador, pero vosotros, dice, le conocéis, ustedes le conocen. ¿Por qué? Porque mora con ustedes
Les está diciendo, soy yo. Ese consolador que mi Padre va a enviar, mora, dice, mora con ustedes. Dice, y estará en ustedes. ¿Qué significa eso? Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Dice, ese consolador. Y volvamos a repetir. Aquí Jesucristo dice que Él es el Espíritu Santo también. Dice, el Espíritu de verdad que el Padre iba a enviar en el versículo 16. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con ustedes. En otras palabras, Él está con ustedes. Y dice, y estará dentro de ustedes. Ahora, en el versículo 23, salta ese capítulo 14, versículo 23. Aquí habla de una Trinidad que no se ve a simple vista, ni se puede, ni habla de una Trinidad, pero se ven aquí. Y Jesucristo lo describe. Oiga bien, vamos, versículo 22. Jesús le dijo, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Oiga bien, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí está la Trinidad. Dice, el que me ama, Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Él está hablando del Hijo. El que me ama, mi palabra guardará. Y aquí viene el Padre. Y mi Padre le amará. Y dice, y los dos vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo es posible que el Padre y el Hijo moren en nosotros? A través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús dice, el que me ama, mi palabra va a guardar, y mi Padre le amará, y vendremos a él. El Padre y yo vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Y Jesús se hace parte de esa Trinidad. Porque Él dice, el Padre y yo vendremos a esta persona que ama, que me ama. El Padre y yo vendremos a Él y vamos a vivir en Él. A través de su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y les había dicho el capítulo 16, versículo 7, dice, pero dijo, os conviene que me vaya. Versículo 7, capítulo 16. Porque si no me fuera, el consolador no vendría, pero si me voy, yo lo enviaré. En el capítulo 14, si usted lo lee bien, dice que Él rogará al Padre para que el Padre envíe el Consolador, que es el Espíritu Santo. Una vez que yo me vaya, mi Padre, yo he rogado al Padre para que envíe su Espíritu Santo. En este capítulo, en este versículo, capítulo 16, versículo 7, dice que Él es el que va a mandar el Espíritu Santo. Allá en el capítulo 14 decía que Él va a rogar a su Padre para que Él envíe su Espíritu Santo. Pero en el capítulo 16, versículo 7, dice que es Él el que va a enviar el Espíritu Santo. Usted dirá, ¿qué contradicción? No hay contradicción. Lo que Jesús está tratando de decirnos, gritarnos, es que Él es el mismo Padre. Gloria al Señor. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. No sé por qué ese texto me está sonando, pero yo creo que es en hebreo. Si alguien lo encuentra por ahí, vamos a ver si en Hebreo capítulo 11, creo yo, versículo 6, vamos a ver cómo es.
Vamos a ver aquí. Esta cosa no me está ayudando. Pero bueno, con eso ya puede retirarse, hermano. Los que quieren ahí continuar. Usted lee ese texto, ¿verdad? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén. ¿Verdad? Hebreos, tal vez alguien, yo no puedo ver quiénes están escribiendo ahí sus comentarios, pero a ver, veamos aquí, capítulo, Hebreos capítulo, creo que es el 11 versículo 6, no estoy seguro. Ajá. No, yo creo que es el 9, bueno. Por ahí va. No tengo tiempo para hacerle un Google a eso, buscarlo en Google, pero usted lo puede encontrar. Jesucristo es el mismo ayer, el de hoy y por los siglos. Esa es la eternidad de Jesús. Ese es uno de los atributos que solo Dios los tiene, que Él es eterno. Y Jesucristo, al decir Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre, está diciendo que Él es eterno también. Gloria al Señor. Gracias, hermanos, por su compañía. La palabra del Señor corra y sea glorificada en usted. Y gracias por acompañarnos.